Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en otro día de podcast. Como ustedes lo saben bien, en nuestras redes sociales pusimos una encuesta acerca de qué tema de la legislación querían que platicáramos el día de hoy. Y como ustedes lo vieron bien, el porcentaje ganó acerca de los derechos de autor. Y para tratar de explicarlo, para tratar de que todos lo comprendan, elegimos un caso, vaya, es un caso muy, creo que más allá de siquiera que sea importante solo para México, es algo que sonó mucho en toda Latinoamérica, ¿saben? Entonces creímos que este tema, este caso, iba a ser clave para este tema. Entonces empecemos con ello. Más o menos en nuestras redes sociales estuvimos dejando ahí algunos pistas para que adivinaran del caso que íbamos a plantear. Algunos admito que lo adivinaron, pero de lo que vamos a hablar, el caso específico, es de los derechos de autor, sobre todo el revuelvo que hubo, las peleas bastante gruesas que hubo acerca de el caso de Chespirito y los personajes del Chavo del Ocho. Entonces, empecemos. Bueno, primero vamos a empezar. Miren, aquí tenemos algunas de las preguntas más sonadas en nuestras redes que ustedes nos comentaron. Entonces, empezaremos respondiendo la primera pregunta, ¿Qué son los derechos de autor? Bueno, miren, por ejemplo, los derechos de autor son ese conjunto de normas legales que a nosotros, bueno, sobre todas las obras, por así decirlo, que nosotros desarrollemos de nuestro intelecto o un conjunto de personas hayan desarrollado, nos va a proteger esas obras. ¿De qué nos va a proteger? De que alguna persona quiera usarlas sin nuestro consentimiento, sin nuestro permiso, o obtenga beneficios sin nosotros ser partícipes también de ellos. Entonces, este conjunto de normas que nos otorgan los derechos de autor es literalmente lo que nos dan es permiso y control total sobre la obra que hayamos desarrollado. Puede ser una obra artística, una obra pues de literatura, algo científico, algún software que nosotros desarrollemos. Entonces, esos derechos exclusivos que vamos a tener, obviamente para ello tenemos que asistir al lugar donde uno hace su registro, uno lleva su documentación acerca de lo que uno quiere registrar, y ya una vez cumpliendo todo ese procedimiento, todo, es que vamos a obtener esos beneficios. Pero una vez teniéndolos, eso nos va a amparar, como les comenté antes, de tener el control total de todo lo que hayamos registrado. Entonces, en pocas palabras, eso nos va a proteger, todos los derechos de autor nos van a proteger de lo que hayamos nosotros investigado y creado. Entonces, eso es los derechos de autor. Ahora sí, pasemos a el tema muy sonado de los derechos de autor, obviamente, de Chespirito. Ustedes lo conocerán bien, Roberto Gómez Bolaños, de todo este conflicto que se armó con sus personajes del Chavo del Ocho, en particular, más que nada con el personaje de la Chilindrina y Kiko. Ustedes saben bien, obviamente los actores que lo interpretaban, a Kiko, Carlos Villagrán, y a la Chilindrina, Antonieta Las Nieves, pelearon demasiado con Chespirito por obtener el derecho, los derechos de autor de sus personajes, aunque obviamente ellos no lo crearon como tal, ellos no lo escribieron en el libreto inicial, en el original. Fueron los que le dieron pues vida prácticamente todos los años que duró la serie, ¿no? Entonces ellos peleaban porque ellos habían añadido detalles que en el libreto de Roberto Gómez Bolaños no estaban. Entonces ellos añadieron detalles, pues maneras de actuar que caracterizaron al personaje, que al final eso fue lo que enamoró al público del personaje, ¿no? Pero ok, miren, continuemos. Aquí tenemos también una investigación que nosotros hicimos. Entonces, miren, por ejemplo, comencemos con Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Como bien sabemos, él fue un escritor, un actor, un productor y comediante mexicano que creó personajes, entre ellos pues el Chavo del Ocho, toda la vecindad del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín y cientos, literalmente no podríamos acabar. Entonces, gracias a toda esa creatividad que él logró desarrollar, pues se producieron cientos de decenas de capítulos en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y no solo se quedó en televisión, también hacían canciones, también hacían
actuaciones de teatro, todo. Y es lo que les decía antes, por ejemplo, nos va a proteger canciones, obras artísticas, literarias, todo tipo de eso es lo que nos van a proteger los derechos de autor. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, es importante distinguir entre los derechos de autor y las marcas, ¿ok? Por ejemplo, los derechos de autor son los que nos protegen las obras intelectuales creadas por una persona, que en este caso protegen los guiones, historias, diálogos, personajes y demás elementos creativos desarrollados por Roberto Gómez Bolaños. Dentro de los derechos de autor existen los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales permiten que el actor sea reconocido como creador de su obra y protegen la integridad de la misma. Por otro lado, los derechos patrimoniales permiten obtener beneficios económicos por la explotación de la obra. Ok, entonces miren. Por otra parte, también existe la protección de marcas. Una marca, por ejemplo, sirve pues para distinguir productos o servicios en el mercado, ¿no? Entonces, con el paso de los años, nombres como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, adquirieron pues obviamente un enorme valor, ¿no? Que ya hablamos de millones de dólares en el mercado, porque ya no solo, como les comento, no solo se enfocaban en ya desarrollar la serie del Chavo del Ocho, sino que ya también sacaban artículos exclusivos para marcas, sacaban que lapiceras, que loncheras, que colores, lápices, atuendos, entonces un montón de infinidad de cosas que hacen pues crecer a la marca, ¿no? Entonces eso permitió que pues diferentes compañías celebraran contratos con licencia, es lo que les digo, para utilizar la imagen y nombre de los personajes en distintos productos. Sin embargo, aquí viene el sin embargo, el éxito de la serie también dio origen a diversos conflictos legales. Uno de los más conocidos fue el relacionado con el personaje de La Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves. Durante varios años existieron controversias legales respecto al comercial del personaje y de su imagen. Otro conflicto relacionado fue con Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko. Después de salir de la serie surgieron desacuerdos sobre el uso del personaje en espectáculos y presentaciones públicas. Estas diferencias generaron debate acerca de la relación entre el creador original y el actor que le dio vida a la televisión. Desde una perspectiva jurídica, el punto central consiste en determinar quién creó originalmente el personaje y quién posee los derechos de explotación sobre él. En términos generales, la legislación de derechos de autor reconoce protección especial al creador de una obra intelectual. Por ello, Roberto Gómez Bolaños siempre sostuvo que él había creado los personajes y sus características y sus historias. Además de los conflictos con algunos actores, también han existido negociaciones, desacuerdos relacionados con la transmisión internacional de los programas. En este caso demuestra la propiedad intelectual no solamente protege obras artísticas, sino también representa un importante patrimonio económico, que fue lo que les mencioné antes, que son lo que nos dan los derechos exclusivos y control total acerca de dónde se publican, quién los usa, de los beneficios económicos y de reconocimiento que nos van a dar estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, cuando una creación alcanza gran popularidad, los derechos asociados pueden generar ingresos durante muchos años a través de licencias, contratos, retransmisiones y productos derivados de ello. Asimismo, el Chavo del Ocho permite comprender la importancia de establecer contratos claros entre autores, productores, empresas y actores. Cuando los derechos no se encuentran claramente definidos, pueden surgir conflictos legales que afectan a todas las partes involucradas, que fue lo que se dio acá, ¿no? Por ejemplo, el encargado en ese entonces de registrar, de estar renovando los derechos de autor de los personajes, era el hermano de Chavo del Ocho, de Chespirito, pero que también participaba en la serie, era Godínez. Él era el encargado de estar registrando. Entonces hubo un tiempo donde a él se le pasó renovar como esas licencias, y coincidió, para su mala suerte de ellos, que la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, asistió a las oficinas de derechos de autor donde se registra para pedir información acerca de ello, de su personaje de la Chilindrina, cuando ya estaba en todo este tipo de conflictos. Entonces,
al estar ahí la persona que la atendió le dijo que ella podría en ese mismo instante registrar literalmente todos los personajes, si no mal recuerdo, a su nombre, porque las licencias, por así decirlo, estaban vencidas. Entonces, pues podía aprovecharse, ¿saben? Pero ella, pues no se quiso ver como malagradecida, por así decirlo, grosera, atrabancada, y solo registró el suyo totalmente a su nombre. Entonces, por eso al inicio les dije que había que estar muy al pendiente también cuando uno ya hace el registro, de no decir de que, pues ya tengo el registro, no, sino estar constantemente también ahí viendo cómo que pagando tal trámite o estar al pendiente de tal notificación que nos puedan enviar. Entonces, cuando los derechos de autor, les digo, no se encuentran claramente definidos, pues es donde alguien se puede aprovechar, alguien se puede empezar a regenerar un conflicto. Entonces, miren, en conclusión considero que este caso es un excelente ejemplo de la importancia de los derechos de autor y de las marcas dentro de la industria del entretenimiento. Pero gracias obviamente a la legislación sobre la propiedad intelectual, los creadores pueden proteger sus obras y obtener beneficios por ellas. También queda claro que personajes tan famosos como el Chavo, Kiko, la Chilindrina poseen un valor enorme económicamente y cultural, por lo que resulta fundamental determinar correctamente quién tiene derecho a utilizarlos y explotarlos comercialmente. Como ustedes bien lo saben, pues uno de los personajes principales fue Kiko, incluso más que ni el Chavo, tal vez fue sonado Don Ramón, pero aquí la única persona que se quedó legalmente con los derechos de autor de poderlo explotar en cualquier aspecto fue la Chilindrina. Por eso si se fijan en la serie animada nunca aparece la Chilindrina porque ya no tienen los derechos de autor legalmente de la Chilindrina, solo aparece en la serie pues actuada de la vida real, porque ahí todavía tienen el control del personaje. Carlos Villagrán pues obviamente nunca se dio cuenta, la Chilindrina tampoco nunca le avisó que estaban los personajes sin registrarse. Entonces ella solo registró el de la Chilindrina y se quedó con él. Entonces, pues miren, así iríamos cerrando este tema. Este análisis pues demuestra que la propiedad intelectual es una herramienta jurídica esencial para proteger la creatividad, reconocer el trabajo de los autores y garantizar un uso legal y responsable de las obras que forman parte de nuestra cultura. Entonces, espero les haya servido esta información, que si ustedes en algún momento desarrollan alguna obra, ya como les comenté, de cualquier tipo de obra, puede ser no en exclusiva de literatura, de entretenimiento, de cualquier tipo de obra, y ustedes la van a publicar o quieren sacar a lo mejor un libro de ello, compartirla a lo mejor en internet, en alguna conferencia, yo lo que más les recomiendo es que ya la tengan registrada, porque si a lo mejor es muy buena y ustedes dicen, pues simplemente voy, la digo y punto, se acabó, puede ser que alguien que sí realmente le interesa mucho grabe a lo mejor cuando ustedes lo están diciendo, pues sí, la grabe, la tome, luego ya la escriba, la documente bien y registrarla a su nombre, y al final pues va a ser su culpa de ustedes de no haberla registrado. Entonces por eso, como les comento, es muy importante esto de derechos de autor, llevar a cabo todo el registro que se tiene que hacer, de llevar en orden toda la documentación, pues para que se eviten más que nada conflictos, ¿no? Y pues sí, al final, como por ejemplo en el Chavo del 8, todo era un interés económicamente, la verdad. Entonces, si a lo mejor ustedes dicen, no, pues yo de aquí, además de beneficiarme de haber contribuido a la historia de la humanidad, porque por ejemplo Roberto Gómez Bolaños pues va a quedar en la historia del entretenimiento, de la televisión mexicana y de gran parte de Latinoamérica, pero más allá, si a lo mejor dicen, pues también además de ello puedo beneficiarme económicamente y no me quedaría para nada mal, pues con más razón, ¿no? Estar registrando los derechos de autor para que no tengan ningún tipo de conflicto. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Pórtense bien, ya lo saben. Paz.